Bienvenidos a la sección número 23 de la materia La Doctrina Bíblica del Santuario. Decíamos que la única forma de entender el texto, Mateo 7:23, sin torcerlo, sin desviar su sentido, es que hasta la segunda venida de Cristo, Él espera de sus hijos, que son su simiente, obediencia a su ley. Y esto sería contradictorio si es que la clavó en la cruz, como algunos insisten. El otro texto que identifica con claridad en esta misma línea a los que están enemistados con Dios y por lo tanto no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, es Primera de Juan 3:4. Antes de verlo, quisiera hacer una aclaración aquí, una corrección. En el video número 21, en el minuto 16:14, leyendo este servidor una cita del Camino a Cristo, la página 28, leí: cuando contemplamos al Redentor y su luz nos inunda. Es cuando contemplamos al Redentor y su luz nos ilumina. Es ilumina en vez de inunda. Dice cuando contemplamos al Redentor y su luz nos ilumina, es cuando vemos la pecaminosidad de nuestro corazón. No altera para nada el sentido de la cita, pero es ilumina en vez de inunda. Repasando algunos de los videos, a veces no siempre podemos hacerlo porque son muchos ya, pero cuando podemos hacerlo, lo hacemos y al descubrir algunos de esos errores de vista, en ese caso, pues es bueno corregirlos. Si hay alguno que encuentra alguna situación así en algún momento, siéntase en la total libertad, por favor, de hacernos llegar. Agradecemos mucho eso para corregir algún texto, a veces doy algún número que no es entre tanto número, o alguna palabra que de vista la confundí con otra parecida, y entonces mucho agradeceríamos si hay alguna situación así, que alguien pueda ayudarnos al mirar eso con toda confianza. Siguiente texto, Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Dice: todo el que hace pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Este es exactamente el mismo caso de Mateo 7:23 en lo que al término anomían se refiere. El texto griego dice: todo el que hace pecado, también la anomían hace. Y el pecado es la anomían. ¿Cómo se refieren algunos expositores a estos dos textos? Sobre Mateo 7:23, Matthew Henry dice: en el tribunal de Dios, la profesión de religión no va a salvar a alguien que continúe en la práctica del pecado. Por consiguiente, todo el que invoque el nombre de Cristo debe apartarse de toda iniquidad. John Bros, por su parte, dice: la palabra griega significa transgresión de la ley. Y la misma frase se halla en Primera de Juan 3:4. Sea cual fuere el lenguaje de estos hombres, sus hechos eran malos, no hicieron la voluntad de Dios. Versículo 21. Wayne Partain dice, comentando la frase hacedores de maldad, dice: maldad, anomía, iniquidad, relacionado con anomos, sin ley. Anomía no es meramente infracción de la ley, sino su rechazo flagrante en rebeldía, actuar y vivir al margen de ella. Y este mismo autor dice: Besson, más literalmente, traduce ilegalidad,
y en nota a pie aclara la anarquía. Esta definición de pecado, dice Part-Time, expone su carácter esencial como el rechazamiento de la ley o voluntad de Dios y su sustitución por la voluntad de uno mismo. Es decir, estas personas a quienes Jesús les dice esto, obran fuera de la autoridad de Cristo. Guillermo Hendrickson traduce el texto así: entonces les diré francamente, nunca os conocí, alejaos de mí, aborrecedores de la ley. Esta traducción es muy interesante. Y todos los autores que he citado, ninguno de ellos es observador del sábado ni adventista. Por aquello. Sobre 1 de Juan 3:4. Donald W. Burdick, no adventista tampoco, dice, la declaración "el pecado es infracción de la ley" está estructurada de manera que en realidad equipara los dos asuntos, haciendo el pecado y la infracción de la ley idénticos e intercambiables. ¿Qué cosa? Pecado e infracción de la ley. Términos idénticos e intercambiables. Sigue diciendo, cualquiera que comete pecado actúa en desafío a la santa ley de Dios. La infracción de la ley no se refiere aquí a la mera ignorancia de la ley o ausencia de ella. Habla de una acción en oposición directa a la ley. Según este autor, una cosa es ignorar la ley, otra cosa es oponerse a ella, que es lo que está mencionándose en estos textos. Sigue diciendo, aquí, como en los versículos que siguen en esta sección, Juan usa el tiempo presente del verbo griego cuando habla de cometer el pecado. La acción no solamente es descrita por el tiempo presente, es continua. Así, la traducción más literal de 3:4a es: todo el que está practicando el pecado está también infringiendo la ley. Puesto que el pecado es la violación de la ley de Dios, no debería ser una característica del Hijo de Dios. Termina diciendo, es inconsistente que un miembro de la familia de Dios que comparte las características familiares practique el pecado. Interesante escuchar esto de un autor evangélico. Es inconsistente que un miembro de la familia de Dios que comparte las características familiares practique el pecado. Hacerlo equivale a negar el parecido familiar y repudiar la voluntad de Dios. Interesante. Carlos Ehrman dice, la naturaleza del pecado es infracción de la ley, y el que es hijo de Dios, sin duda que no pasará por alto y desafiará la ley de Dios. Todos estos comentarios juntos nos dicen una sola cosa: la enemistad ofrecida por Dios entre las dos simientes se evidencia en la obediencia por parte de una simiente y la desobediencia por parte de la otra simiente a la ley de Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que identifica a la simiente de Dios? La obediencia a la ley de Dios. ¿Y qué identifica a la simiente de Satanás? El repudio abierto, la oposición abierta a la ley de Dios, su oposición directa a la ley de Dios. Es importante aclarar acá que esa oposición abierta y directa también puede tomar formas camufladas, a tal grado que si a la conclusión a la que se llega es que por la razón que fuere la ley de Dios no ha de ser guardada,
ya sea porque quien exponga eso se oponga a la ley de Dios o porque considere que esa ley no puede ser guardada. La conclusión es la misma, la ley no habría que guardarla. Así que el resultado es el mismo. En oposición abierta o en negación a la obediencia de la ley en forma más encubierta. Es lo mismo. ¿Tiene algo para decirnos Elena G. de White en este sentido? Sí. Veamos. Hijos e hijas de Dios, 14 de febrero, página 53. El que ama a Dios en su corazón no tiene enemistad contra la ley de Dios, sino que rinde obediencia a todos sus mandamientos. Y esto es lo que constituye el cristianismo. Creo que esta cita merece leerse otra vez. El que ama a Dios en su corazón no tiene enemistad contra la ley de Dios, sino que rinde obediencia a todos sus mandamientos, y esto es lo que constituye el cristianismo. Nuestra elevada vocación, 15 de mayo, página 144 en la edición digital. Dice, oímos decir a muchas personas que están engañadas por el enemigo, yo estoy salvado, pero manifiestan tanto desprecio por la regla de justicia de Dios que sabemos que ellos no conocen nada acerca de la gracia salvadora. El corazón no está en armonía con la ley de Dios, sino que está en enemistad con esa ley. Así sucedió con el gran rebelde en el cielo. Llevará al cielo el Señor a los hombres y a las mujeres que no tienen respeto por la ley del universo. Y dejamos las citas de Elena de White por aquí. Creo que han sido claras. Aquí hay una intervención. Me llama la atención la primera cita que leyó de ella. Ajá. El que ama a Dios no tiene enemistad contra la ley de Él. No tiene enemistad porque esa no enemistad está basada en el amor. O sea, el amor, que es la base para poder ser obediente a la ley del Señor, está en el corazón de esa persona. Sin eso, me llamó la atención que sin eso, el que no ama no puede obedecer. O sea, si no tiene ese amor puesto por el Señor, difícilmente va a obedecer la ley de Él. Puede creer que está obedeciéndola, como en el caso de los fariseos, pero está equivocado. Definitivamente es así. La base para una obediencia aceptable ante Dios de su ley es el amor. Por eso Jesús lo dijo en términos tan simples: si me amáis, guardaré mis mandamientos. Esa es la base, definitivamente. Conversaba con una persona y salió el tema de las reglas, de que el cristiano debe vivir bajo reglas. Entonces analizábamos un poquito el trasfondo de las reglas y llegamos a la conclusión de que cuando hay amor, las aparentes reglas no son reglas, porque este mundo se rige bajo reglas que hay que obedecer, quiera usted o no quiera usted obedecerlas. Se apegue usted a ella, independientemente de lo que usted opine, tiene que apegarse a esas reglas porque son las que están establecidas para vivir en este mundo. Acepte o no. Correcto. Pero en el cristiano es diferente. Cuando hay amor, se obedece movido por ese amor, no por reglas en las que tengo que hacerlas quiera o no quiera. Lo que está en la Biblia escrito, entonces tengo que obedecerlo porque eso es lo que me piden hacer. Esas son las reglas que están ahí. Entonces, como soy cristiano, me apego a ellas. Pero cuando está el fundamento del amor, esas reglas no son reglas. O sea, es obediencia por amor, es otro tipo de vida. Es precisamente lo que sucedió con los ángeles al inicio. Cuando el que era el ángel más poderoso se rebela contra Dios,
y les dice que Dios les ha dado leyes para tenerlos como esclavos a los ángeles, es entonces cuando los ángeles se dieron cuenta que había leyes, pero vivían bajo ellas, pero no las percibían como leyes. En el amor que vivían con su Creador se deleitaban en hacer su voluntad, y las leyes de Dios son la expresión de su voluntad. Ellos no las veían como normas a las que tenían que sujetarse si no les sucedía tal cosa, si no se sujetaban. No, era lo más normal, como es lo normal para el que ama, obedecer a Dios. Igual con los hijos que aman a sus padres. Obedecen es porque les aman a sus padres y porque saben que los padres quieren lo mejor para ellos. ¿Estamos con tiempo? Sí. Bien, pasamos al cuarto aspecto. Cuarto aspecto. En esto de enemistad pondré. Estamos todavía ahí. La enemistad ofrecida por Dios entre las dos simientes se produce como resultado de la reconciliación del hombre caído con Dios. A ver si asimilamos este concepto. Va de nuevo. La enemistad ofrecida por Dios entre las dos simientes, Él promete enemistad entre las dos simientes. Esa enemistad se produce como resultado de la reconciliación del hombre caído con Dios. ¿Está bien transmitido el punto? ¿Entendido? Debido a que Dios reconcilia al hombre caído con Él, entonces la enemistad entre ese hombre caído reconciliado se da, se produce. No antes se produce esa enemistad. Claro, sí. Me pareció que había una mano por ahí, ¿no? ¿No hay? Bien, veamos esto un poquito más de cerca. Romanos 5:10. Y vamos entrando en algo precioso aquí. Me pareció que los que están en contacto por allá. No, es que se desconectó. Ok, no había una pregunta ahí. Bueno, Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos, mucha atención a los elementos que hay aquí, son claves. Porque si siendo enemigos, fuimos, ¿qué cosa? ¿Me van siguiendo? Romanos 5:10. Si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Leamos de nuevo el texto. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿notan? Somos reconciliados siendo enemigos. O sea, estando en amistad ¿con quién? Con Satanás. ¿Okay? Estando en amistad con Satanás, somos reconciliados con Dios. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ya vamos a entrar a través de qué es que nos reconcilió. Ya aquí nos da una clave. Por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ya volveremos aquí en un momento. Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, enemigos de Dios. A vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. De este aspecto quiero resaltar un punto clave. Somos reconciliados con Dios
siendo aún enemigos de Él en nuestra mente. ¿Ok? Somos reconciliados con Dios mientras aún somos enemigos. Dios no nos reconcilia con Él porque dejamos de ser sus enemigos. ¿Ok? Esto es clave. No entender este punto complicará complicará en gran medida la comprensión del plan de la salvación. No entender esto. Repito, Dios nos reconcilia con Él no porque dejamos de ser sus enemigos, sino que dejamos de ser sus enemigos porque Él nos reconcilia consigo mismo. Aquí. Allí es donde el esperar cambiar para ir a Él no es posible. Es en la condición en la que estamos donde Él viene y nos reconcilia con Él. Él nos trae a Él, nos atrae a Él. La iniciativa de la reconciliación es de Él. No nace en nosotros reconciliarnos. Él nos busca para reconciliarse con nosotros, siendo nosotros sus enemigos en nuestra mente. Así es. ¿Y cómo es que se da ese proceso? ¿Cómo hace para reconciliarnos con Él siendo enemigos? Poniendo enemistad en nuestra mente contra aquel con quien estamos amistados. ¿Me van siguiendo? Poniendo enemistad en nuestra mente con aquel con quien estamos amistados, antes de ser reconciliados con Dios. Él pone esa enemistad. Ya vimos esto, un poco sobre esto en el segundo aspecto analizado. No vamos a volver por ahí. Pero hay otra razón esencial por la que Dios nos puede reconciliar con Él, aún estando nosotros en amistad con Satanás. Es decir, siendo pecadores, estando enemistados con Dios, Él nos puede reconciliar. ¿Cómo lo hace? Lo hace en Cristo. En Cristo. Quisiera animarles a que tomen la epístola a los Efesios y se la lean varias veces. Varias veces. 5, 6, unas 10 veces. Y después de que terminen esa lectura, les garantizo que van a comprender un poco más qué significa en Cristo. Van a ver cuántas veces se repite esa frase en Cristo en la epístola a los Efesios, y van a comprender mucho esa frase. Es en Cristo. Somos reconciliados con Dios por dos cosas. Leíamos en Romanos 5:10, volvemos ahora. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Captan que hay aquí dos, ¿cómo lo llamamos? Dos formas. Usemos ese término. Dos formas a través de las cuales nos reconcilia. Por la muerte, bueno, en Cristo, es en Cristo, pero es por su muerte y ya reconciliados, dice que por su vida nos salva. ¿Ok? Por su muerte nos reconcilia, por su vida nos salva. ¿Qué quiere decir eso?
¿Qué quiere decir eso? Reconciliados por su muerte, salvos por su vida. Se nos fue el tiempo. Ok, entramos en la respuesta a esa inquietud en la próxima sección.